Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema de múltiplos y divisores, números primos y números compuestos. ¿Sí te escuchan por aquí? ¿Sí? Me dice aquí entonces, múltiplos y divisores vamos a ver primero. ¿Sí? Me dice aquí, ¿qué son múltiplos? Me dice, los múltiplos se obtienen multiplicando un número por todos los números naturales y son infinitos. ¿Sí? Se obtiene multiplicando un mismo número, por todos los números naturales, que ya sabemos que son el 0, 1, 2 y hasta el infinito. Por ejemplo, tenemos acá múltiplos de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Agarro el 2 y lo multiplico por todos los números naturales. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y así puedo yo seguir hallando más múltiplos todavía, ¿sí? Por eso me dice que son infinitos. ¿Por qué? Porque los números naturales son infinitos. Entonces yo puedo hallar infinitos múltiplos, ¿sí? Ten presente eso. Los múltiplos son infinitos. Me dice por aquí un dato. El 0 es múltiplo de todo número. Por supuesto, porque el 0 está incluido en los números naturales. Y 0 por cualquier número siempre va a ser 0. El 0 siempre va a ser múltiplo de todo número. También ten presente eso, ¿sí? Vamos con los divisores ahora. ¿Qué son divisores? Son aquellos que dividen, dice, un número de manera exacta y son finitos. Recuerda, estos sí son finitos. ¿Qué quiere decir finitos? Que tienen una cantidad limitada, o sea que se pueden contar cuántos son. ¿Sí? Ejemplo, divisores de 10. ¿Cuáles son los divisores de 10? Son los números que van a dividir a 10 de manera exacta, o sea que no dejan residuo. Por ejemplo, 10, ¿entre qué números puedo dividirlo? Entre 1, ¿sí? 10 entre 1 me da 10. 10 entre 2, 5. 10 entre 5, 2. Y 10 entre 10. Solamente tiene 4 divisores. Por eso me dice que son finitos. Son los números que van a dividir a este de aquí, al divisor a 10, pero de manera exacta. Me dice también aquí datos. El 1 es divisor de todo número. El 1 siempre va a ser divisor de todo número. ¿Por qué? Porque el 1 divide a todo número. Cualquier número yo puedo dividirlo entre 1. Siempre. También me dice aquí que los divisores son llamados también factores de un número. Si yo te pido los factores de un número, te estoy pidiendo sus divisores. ¿Sí? Los factores de un número son sus divisores también. ¿Estamos? También son llamados factores. ¿Sí? Vamos a subrayar. También son llamados factores. Me dice aquí, números primos. ¿Qué son números primos? Vamos a ver ahora. ¿Sí? Esto es como que dice una primera parte. Ahora va este primer bloque y vamos con un segundo bloque aquí. ¿Sí? Me dice aquí, ¿qué son números primos? Son aquellos que tienen solo dos divisores. Entre paréntesis, al 1 y a sí mismo. Solo dos divisores. ¿Sí? Una vez que ya sabemos qué son divisores y cómo hallarlos, vamos a ver. Divisores, ejemplo, divisores de 5. 1 y 5. No hay más. Solo tiene 2. Por eso entonces el 5 viene a ser un número primo. ¿Sí? Divisores de 2. 1 y 2. No tiene más. Entonces también viene a ser un número primo. ¿Sí? Me dice aquí. El número 2 también tiene algo especial, es el único número par primo, es un número especial, porque después del 2 sigue el 4, el 6, los números pares. Los demás números pares van a ser siempre compuestos, los demás números pares. El único número par primo es el 2, por eso es un número especial, te cuento. ¿Sí? Luego me dice el número compuesto. ¿Qué es un número compuesto? Un número compuesto son aquellos, dice, que tienen más de 2 divisores. Más de 2 divisores. Más de 2. ¿Sí? Más de 2, vamos a dejarlo ahí. En este de aquí el número primo tiene 2. Tiene que tener sí o sí 2 y solamente 2. En los números compuestos, ¿sí? El número compuesto tiene que tener más de 2 divisores. Más de 2 puede ser 3, 4, 5 a más. Por ejemplo, me dice divisores de 4. 1, 2 y 4. Basta que tenga 3, 1 más, ya es un número compuesto. ¿Sí? Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. En este caso tiene 6 divisores. De hecho, este es un número compuesto, cuando tiene más de 2 divisores. Cuando solo tiene 2, número primo. Profesor, ¿y dónde quedó el 1? Aquí te cuento, me dice aquí, la unidad. El número 1 no es primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor, que solamente es el 1. O sea, no tiene 2, ni tiene más de 2. Por eso el 1 no es primo ni compuesto. No me vas a decir por ahí, profe, el 1 es número primo. No, no es primo ni compuesto. Veamos aquí también me dice el número pesi.
números PESI. ¿Qué son números PESI? No Pepsi, números PESI. ¿Qué son PESI? Me dice, son dos o más números que tienen como único divisor común a la unidad. O sea, que tienen como único divisor común a la unidad. En pocas palabras, su máximo común divisor. ¿Sí? ¿Cuál sería en este caso? Por ejemplo, vamos a ver, 3 y 5. ¿Sí? Números al azar. Son PESI, me dice aquí. ¿Por qué? Porque el 3 tiene como divisores al 1 y al 3. Y el 5 al 1 y al 5. ¿Cuántos divisores en común tienen? Solamente al 1. Entonces, por eso son números PESI, porque el único divisor que comparten es el 1. ¿Sí? Pero profesor, usted vio porque ha agarrado justo dos números primos. No, podemos agarrar dos números compuestos y también van a ser PESI. Por ejemplo, 8 y 9. El 8 tiene como divisores al 1, 2, 4 y 8. El 9 tiene al 1, 3, 9. Pero de esos divisores, solamente ¿cuáles comparten? Solamente tienen como único divisor el 1. Los divisores de 8 con los divisores de 9, el único divisor común es el 1. Entonces también son PESI. Y son números compuestos. No siempre, entonces, aquí va el punto. No necesariamente deben ser primos. Pueden ser dos números compuestos, pero también van a ser primos entre sí. O también llamados números primos relativos. ¿Sí? Acá me da otro punto también, otro datito. Me dice que dos números naturales consecutivos siempre son PESI. Por ejemplo, si yo agarro 3 y 4, tienen que ser PESI. Los divisores de 3 y de 4, el único divisor común que van a tener es el 1. Si yo agarro 51 y 52, van a tener como único divisor común al 1. Si agarro 1201 y 1202, único divisor común, 1. Siempre van a ser PESI, me dice dos números consecutivos. Hasta ahí esa parte, vamos con lo que es factores primos. Recuerda que factores eran divisores. Entonces lo que yo voy a querer hallar aquí son los divisores primos de un número. Profesor, pero un número tiene varios divisores. Como he puesto aquí, puede tener 6, puede tener más aquí. Pero solamente quiero los divisores primos. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Recuerda aquí entonces. Ya más o menos manejamos lo que es mínimo común múltiplo, hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Entonces algo similar, pero solamente con el 20. Es como sacarle un mínimo común múltiplo, pero a un número nada más. ¿Y a eso cómo se le llama? Descomposición canónica. Te hago recordar aquí. Lo que voy a hacer para hallar los factores primos de 20, pongo 20 y lo que hago es esto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es sacarle como el mínimo común a 20 nada más solito. Pero cuando es un solo número se llama descomposición canónica. Recuerda bien, a esto se le llama su descomposición canónica. Y empiezo. Mitad, siempre empieza con el menor. Y recuerda que aquí solamente pueden ir números primos. Jamás puedo sacar yo aquí cuarta. O puedo sacar aquí sexta. No, solo números primos en esta columna de aquí. Entonces mitad digo 10. ¿Qué es sacar mitad? Dividir entre 2. Luego puedo sacarle mitad otra vez. Mitad, 10 entre 2, 5. Ya no puedo sacar mitad. ¿Quién sigue después del 2? El 3. Solo números primos. Tercio, ¿tiene? No. Paso al siguiente. Quinta. Ah, quinta le saco. ¿Sí? Voy en orden. Si no tiene, paso al siguiente, paso al siguiente. Y al final tiene que quedarme 1. Como si fuera un mínimo común. ¿Recuerdas? Quinta, 1. Ahora lo que yo voy a hacer es estos números de aquí, sacarlos aquí. El 20 con quien estaba trabajando. Pero 20 va a ser igual a ¿qué? 2 por 2 por 5. Todo eso se va a multiplicar. ¿Sí? 2 por 2 por 5. ¿Sí? Pero este 2 por 2 es lo mismo que 2 al cuadrado por 5. Y de esta forma lo voy a dejar. Y a esta forma que estás viendo aquí, a esa forma se le llama la descomposición canónica de un número. A esta forma se le llama la descomposición canónica de 20. ¿Cuál es su descomposición canónica de 20? 2 al cuadrado por 5. A esa forma de ahí. Con potencias, no la de aquí arriba. Con potencias. Ahora, ¿cuáles van a ser? Pero no, este de aquí no era lo que yo quería. Yo quería sus factores primos. ¿Cuáles van a ser los factores primos? Los factores primos aquí van a ser ¿cuáles? Las bases de una potencia aquí. La base 2 y la base 5. Entonces, solamente tengo aquí yo que mis factores primos son ¿cuáles? 2
y 5. Solo las bases, nada de exponentes. Así haya cubo aquí, no. Solo las bases que son los números de abajo de una potencia. Solo los números grandes de aquí abajo. Y de hecho 2 y 5 son números primos. ¿Sí? Así sería. Vamos con un segundo ejemplo. Me dice hallar los factores primos de 180. Vamos a ver si de repente es más trabajoso. Un poquito de repente. Pongo 180 y lo que hago es para abajo así. Y empiezo. ¿Empiezo con quién? Mitad. 90. Mitad tiene otra vez, porque acaba en 0. Mitad. 45. Mitad ya no tiene. Entonces, ¿qué hago? Paso al siguiente. Tercia, si tiene. Porque la suma de los dos, ¿sí? Da un múltiplo de 9. Un múltiplo de 3, perdón. Sería 15. Otra vez, 1 más 5, 6. Así como yo puedo ver si es que un número tiene tercia. Sumo las cifras y si me sale un número múltiplo de 3, el número tiene tercia. 1 más 5, 6. 6 es múltiplo de 3, tiene tercia. ¿Cuánto sería? 5. Porque 15 entre 3, 5. Y por último, quinta, 1. Ya está. Tengo que acabar siempre en 1. Y lo que hago es ahora multiplicar todo esto de aquí. Todo eso se multiplica. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? De frente. Ya no hagamos esto. De frente aquí tengo 2 por 2. ¿Cuánto sería? Tengo 180, ¿verdad? 180 sería. ¿Cuántos 2 tengo? 2 por 2 sería un 2 al cuadrado. Si fueran 3 veces 2 sería 2 al cubo. Solo tengo los 2. Tengo 3 por 3, tengo 2, 3. Entonces sería por, todo es por 3 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque también tengo 2, 3. Y el 5 solito porque solo tengo 1. ¿Sí? Y entonces ya sabemos que esta forma de aquí, esa es mi descomposición canónica. ¿Sí? Hasta aquí tengo que llegar para después de aquí sacar mis factores primos. Mis factores primos van a ser ¿quiénes? Las bases. ¿Sí? Recuerda que los factores primos son solamente las bases. Solamente este 2 y el 5. Aquí solamente va a ser el 2, el 3 y el 5. Esos van a ser mis factores primos. Estos nada más van a ser mis factores primos. Solo las bases 2, 3 y 5. Esos serían mis factores primos de 180 o los divisores primos de 180. ¿Sí? Vamos por allá con más ejemplos. Me dice por aquí 1. ¿Sí? Hasta hemos acabado nuestra teoría con algunos ejemplos de este punto de aquí. Vamos aquí. Me dice, ¿cuántos números del 1 al 200 no son múltiplos de 3? Ya. No son múltiplos de 3. No me está pidiendo cuántos son múltiplos. Entonces lo que voy a hacer yo, vamos a hacer así. 1. Vamos a hacer como una línea así. Hasta 200. Y vamos a poner por aquí múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? ¿Qué era un múltiplo? Era multiplicar el 3 por todos los naturales. Si yo hago 3 por 0, tengo 0. Y 0 está antes del 1, o sea, no está aquí. Me pide cuántos números están del 1 al 200. Desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Vamos con el segundo múltiplo de 3. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. Ese sí está aquí. Ese ya está aquí adentro. ¿Sí? El 3 ya está dentro, porque va 1, 2, 3. Entonces el 3 va a contar. Este 3 sería un 3 por 1. ¿Sí? Luego seguirá aquí 3 por 2, 6. Luego también estará el 3 por 3, 9. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Hasta quién? Es el detalle. ¿Hasta quién? Ese es el detalle. ¿Hasta cuánto yo voy a multiplicar? Aquí está 3 por 3. Lo que voy a hacer es fácil. Como me pide múltiplos de 3, voy a agarrar el último número, 200, y voy a dividir entre justamente lo que me pide, 3. Para saber 3 por cuánto me va a dar un número cerca a 200. Y me va aquí. 3 por, agarro dos cifras, 3 por 6, 18, y me queda 2, baja 0. 3 por 6, 18, me queda, resto, me queda 2. Sería entonces 66.
3 por 66 me va a dar un número muy cerca a 200. ¿Cuánto es ese número? Multiplica para saber cuánto es, si no. 66 por 3, 3 por 6, 18. Llevo 1, 3 por 6, 18. Yo, mira, cerca a 200. ¿Y este número qué es? 198 está por aquí. Y ese es un 3 por 66. Porque el que sigue ya estará aquí afuera. 201, ¿verdad? Más 3. Eso será un 3 por 67, lógico. Pero solamente me piden desde el 1 hasta el 200. Y date cuenta, profe, ¿cómo sé cuántos hay desde el 3 hasta el 198? Fácil, mira aquí. 1 y me da el primer múltiplo. Por 2 me da el segundo número dentro del 1 al 200. Por 3 me da el tercer número dentro del 1 al 200. Y hasta 66 dentro del 1 al 200. Entonces yo tengo aquí, claramente está contando, mira aquí, cuántos múltiplos yo tengo dentro desde el 1 hasta el 200. Pero aquí me dan los múltiplos. Yo ya sé que tengo 66 múltiplos, ¿sí? 66. Vamos a ponerle aquí, múltiplos de 3 del 1 al 200, vamos a dejarlo ahí. Múltiplos de 3 del 1 al 200 son 66, pero me pide, no son múltiplos de 3. O sea, si yo tengo 66 múltiplos de 3 del 1 al 200, ¿cuántos son los que no son múltiplos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué operación? Simplemente restar. A 200 le quito los 66 que sí son múltiplos de 3 para que me queden los que no son múltiplos de 3. Entonces, 200 menos 66 sería 134, ¿verdad? ¿Sí? 690, sí, está bien. 134 no son múltiplos entonces de 3. ¿Sí? Vamos con el segundo y último. Me dice, completa la igualdad usando números primos. ¿Sí? Usando números primos. ¿Cómo completaría yo esta igualdad usando números primos? 20 aquí. Acá debería decir usando solo números primos, ¿verdad? Si dijera aquí usando solo números primos, solo completo aquí nada más con solo números primos. Porque si me dice usando números primos, puedo usar números primos y otro número compuesto. Pero bueno, vamos a ver en los tres que sean números primos. Ya conocemos cómo son los números primos. Busquemos que dos números multiplicados, dos números primos multiplicados y restados menos otro número primo, me dé 20. ¿Cómo haría eso? Profesor, puede ser aquí 7 por 5. 7 es primo, 5 también, pero me da 35. Y tengo que restarle 15 para que me dé 20 a 35. Pero 15 es compuesto. 15 es compuesto. Hay que saber reconocer también para poder trabajar. ¿Ah? ¿Cómo haría entonces? Lógico que esta multiplicación tiene que ser mayor que 20 porque después tengo que restarle un poco para que baje a 20. Es lógico que esta multiplicación tiene que ser mayor que 20. Entonces, podría ser aquí 3 y 11. 3 por 11 tengo 33. ¿Menos cuánto para que me dé 20? Si le resto 13, ¿sí? Claro, 33 menos 13, ¿cuánto es? 33 menos 3, 30 menos 10, 20. Entonces sí, cuadra, ¿verdad? Entonces sería 3 por 11 menos 13. Y sí me daría 33 menos 13, 20. Y los 3 son números primos. 3 es primo, 11 es primo, 3 es primo. ¿Y es el único, profesor? Puede haber sido también de repente 3 por 13, 39. Y 39 menos 19. Claro, 3 por 13, 39. Y 39 menos 19 también me da 20. ¿Te das cuenta? Es otra forma. Esta es una y esta es otra. Hay dos, mira. ¿Y puede haber más? Puede haber más. Pero hay que seguir buscando. Solamente me pide una, ¿verdad? Sí, chicos. Así ha sido el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Números primos y compuestos. Es muy importante esta parte de aquí. En sí es todo. Pero esta parte se usa bastante. Descomposición canónica lo vas a ver más adelante. Así que aprender a dominar muy bien esto de aquí para luego poder hacer lo que es cantidad de divisores con esta descomposición que vamos a aprender hoy día. ¿Sí? Hasta la próxima, chicos.